días a todos. Pues sin más, pues vamos a empezar con esta exposición de este tema de la lesión desiderari y vamos a empezar pues haciendo un poco de oración. Entonces vamos a leer un texto bíblico y luego también un texto de la liturgia. Vale, pues es de 1 Corintios, pues lo leo. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclaméis la muerte del Señor hasta que vuelva. Y vemos el texto de la liturgia, sacado de Misa Romana, regla eucarística segunda, que ya la sabemos casi, ¿no? Todo de memoria. Dice: así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, pues yo hoy subrayo unas cuantas palabras porque es la clave, ¿no?, de lo que vamos a tratar hoy. La clave, por ejemplo, la palabra memorial. Luego los verbos veis que está en pasado, pero luego se ponen en presente, ¿no? O sea, la tradición, tomó pan, tal, y eso es lo que hacemos ahora, ¿no? Cuando comemos esto, pues hacemos lo que el Señor Jesús. Y la regla eucarística también, el memorial de lo que fue, y luego pues el Espíritu se hace presente en nosotros. Bueno, esto ha sido un poco la oración. Ahí pasa de otra manera. Bueno, entonces vamos con el tema, que la liturgia, el hoy de la historia de la salvación. Son los números del 2 al 9 de la lesión desiderari. Entonces, pues nos vamos a centrar en estos dos números, del 2 al 9. Yo he escrito esto. Vale. Muy bien, bueno, pues aquí os presento el índice de la carta. Tenemos la presentación, que lo hizo Chicho el otro día. Esto es lo que me toca a mí hoy, un poco para situarnos, ¿no? La liturgia, el hoy de la historia de la salvación. Luego pues se verá otro tema, la liturgia del encuentro con Cristo, un poco que veamos el panorama, ¿no? La Iglesia, sacramento del cuerpo de Cristo, el sentido teológico de la liturgia, redescubrir cada día la belleza, la verdad de la celebración cristiana, asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la oración litúrgica, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, el ars celebrandi, el arte de celebrar, luego la conclusión y, por último, el apéndice, que es un fragmento de la Carta a toda la Orden de San Francisco, que sale sobre esto de la Eucaristía, el asombro y todas estas cosas. Bien, pues esto lo iremos viendo. Vale, pues nos quedamos con el tema de hoy. Bien, aquí vemos por una parte, tenemos como dos cosas. Una es la liturgia. Creo que me voy a sentar, pues está esto muy alto, me van a pasar. Vale, aquí me veis bien, ¿no? Sí. Por una parte tenemos la liturgia y por otra parte está el hoy de la historia de la salvación. O sea, tenemos liturgia e historia de la salvación. Y bueno, ¿cómo unimos una cosa y la otra, no? Pues eso es un poco lo que nos preguntamos, ¿no?, hoy, esta mañana. ¿Qué es la liturgia y cuál es su relación con la historia de la salvación? ¿Qué tiene que ver la liturgia con la historia de la salvación? Bien, yo os traigo aquí unas definiciones de liturgia que veamos un poco. En la Mediator Dei del Papa Pío XII se hace una definición de liturgia
Dice que la liturgia no es solamente la parte exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y reglas. Es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Antes había una concepción de la liturgia que simplemente era la ceremonia de la iglesia, la parte exterior, ¿no? A mí me preguntaban cuando iba a estudiar en Roma, bueno, ellos enseñan cómo manejar el incensario y todas esas cosas, ¿no? Y no, es la teología de la liturgia, ¿no? Esto es, sí, también es liturgia, la parte exterior, pero es como la punta del iceberg, ¿no? Es muchísimo mejor lo que hay detrás, ¿no? Todo eso está a servicio del misterio. Entonces no es solamente la parte exterior y sensible del culto, porque si no, pues hacemos rutina y demás. Bueno, luego aquí la Sacrosanto Concilium, y luego dice, ¿no?, los oficios tarde de Cristo, ahora veremos un poquito más. En el número 7 dice que se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdote de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. O sea, la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y eso pues lo ejerce a través de signos sensibles. Esto es también importante, ¿no?, porque la liturgia está hecha de esto, de signos sensibles, pero que a través de ahí pues actúa Jesucristo. Se nos da el misterio, ¿no?, se da la comunión con Él. Iremos también un poco viendo esto durante la Desiderio Desideravi. Luego aquí pues se dice, ¿no?, en cada acción litúrgica que realizamos, participación en la misa, ¿no? Yo normalmente me refería a la Eucaristía, ¿no?, porque es el centro, pero sabéis que liturgia son todos los sacramentos, la liturgia de las horas, todas estas cosas. Entonces me refiero a la Eucaristía, pero ahí está todo, ¿no? Dios nos hace partícipes de su salvación. Ahí está, ¿no?, liturgia con salvación. Dios nos hace partícipes de su salvación. Cada vez que celebramos, pues bebemos de la fuente de la salvación. Luego aquí también hay una definición bonita de Juan Pablo II en la Vicesimus Quintus Annus, con motivo del 40 años, ¿no?, de la Sacrosanto Concilium. Entonces dice Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, dice que es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia que clama al Señor Jesús, ven. Que es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva, a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios. La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres de Cristo con su Iglesia. Hay mucho más, ¿no?, pero el principal de encuentro entre Dios y los hombres es la liturgia, ¿no? Bueno, ya para terminar, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1069, que dice que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios, ¿no?, la liturgia. En la liturgia Cristo nuestro Redentor y sumo sacerdote hace presente en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Ahí está, la obra de nuestra redención se hace presente. Ya veremos, ¿no?, cómo la liturgia hace pues que lo que ocurrió, ¿no?, en el pasado se actualice en el presente y nosotros podamos participar de la redención. Iremos viendo. Bueno, vamos con el número 2 de la Desiderio. Empezamos con el primero, que dice lo siguiente: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Dice, las palabras de Jesús con las cuales se inicia el relato de la última cena son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. Bueno, pues esto es nada. Bueno, es mucho. Bien, ya sabéis que la carta, la encíclica, todo esto que realiza el Papa, empieza en una palabra en latín, que es como empieza el documento. Entonces, pues, en latín, pues empieza así la carta apostólica, ¿no? Desiderio Desideravi of Pasqua manducare vobiscum antequam patria. De Lucas 22:15, que sabéis que es el principio de la cena, de la última cena, y la traducción literaria sería: deseaba con deseo comer con vosotros esta Pascua antes de sufrir. O sea, como que se repite, como a nosotros no nos suena bien, pues se ha traducido por ardientemente
he deseado comer esta Pascua con vosotros. O sea que se nos ve como el hincapié, ¿no?, que hace Jesús ahí, ¿no? Deseaba con deseo, o sea, ardientemente he deseado comer con vosotros. La verdad que esto es una perspectiva muy novedosa, ¿no?, del Papa Francisco, ¿no?, al hablar de la liturgia, porque parte del mismo Jesucristo, ¿no?, del deseo que tiene de estar con nosotros, ¿no?, de entrar en comunión con nosotros, ya lo iremos viendo. Entonces ya ahí queda fuera un poco todo el rito exterior, todas esas cosas, todo eso es producto, ¿no?, del querer del Señor para encontrarse con nosotros. O sea, está deseando, ¿no? Yo muchas veces es cambiar la perspectiva, ¿no?, en la liturgia. Yo no voy a misa porque quiero, porque no sé, me apetece, no me apetece, sino porque voy a responder al deseo que tiene el Señor de encontrarse conmigo, de entrar en comunión conmigo. Eso cambia todo, ¿no? De modo que cuando en la oración, ¿no?, parece que yo soy el centro de la oración, ¿no? Voy a rezar, lo siento, busco cosquillas en el estómago, yo qué sé, ¿no? Y si no, pues no voy, ¿no? No, yo voy a la oración porque el Señor desea que vaya, encontrarse conmigo. Y si luego pues, me regala cosas, pues muy bien. Pero si no, bueno, voy a ir leyendo el libro. Vale. Entonces, ¿por qué es tan importante este deseo? Dice, porque la liturgia, concretamente la Eucaristía, que es la celebración importante, comer la Pascua con el Señor, no es una iniciativa nuestra. Este segundo número de esta carta apostólica ya nos pone en guardia frente a concepciones inadecuadas del culto, de la liturgia y de la celebración. No podemos pensar que estas tres realidades, tan relacionadas entre sí, son iniciativa nuestra. La liturgia es ante todo un don, el amor de Dios que se nos da a través de ella. Es pura iniciativa, gratuita y merecida. O sea, es un regalazo que nos ha dado el Señor. La Eucaristía y los sacramentos, ¿no?, y la liturgia de las horas. Es un regalo, un don. Nosotros no lo merecemos, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando se pide un bautismo, parece que es un derecho, ¿no? Cuando se gana. No, es un regalo que hace Dios, que te hace Dios. Bien. Bien, aquí tenéis un cuadro de Caravaggio, que está en la iglesia de los franceses, que es Cristo cuando llama a Mateo. Veis que está Cristo ahí señalando a Mateo, ¿no?, y está ahí con el dedo, ¿no?, como diciendo, a mí, ¿no? O sea, cuando le elige Mateo, ¿no?, a Mateo pues ya sabía, era pecador, recaudador de impuestos y demás, y él pues no pensaba que el Señor se iba a fijar en él y elegirlo, ¿no? Entonces, ese asombro, ¿no?, es decir, tú me eliges a mí, que yo soy pecador, ¿no? Entonces, pues eso también, ¿no?, lo que iremos viendo la desidesidad, que también ha dicho el Chicho, ¿no?, al principio, ¿no?, ese asombro a acercarnos al misterio de Dios, ¿no?, que a veces pues acostumbramos, lo hacemos rutinario, pero es una pena, ¿no? Lo hacemos nosotros rutinario porque somos así, pero el misterio siempre es nuevo, la Eucaristía siempre es nueva, la liturgia de la siempre es nueva, ¿no?, todo lo de Dios siempre es nuevo. Nosotros somos los que lo hacemos un poquito o mucho aburrido y porque no estamos al nivel, ¿no? Ya se va viendo por ahí. Pero no obstante, el Señor nos elige y nos da el regalo, ¿no? Y nuestra actitud es, Señor, ¿por qué a mí me invitas a tu mesa, no? ¿Por qué yo? Pecador, porque de lo que hay en misa no estamos los mejores. No estamos los mejores, ¿no? Simplemente somos los que seguimos a Jesús y que sabemos que sin Él no podemos vivir. Y el que nos da la vida, el que nos perdona, el que... ¿no? Por eso. Y claro, se tiene que mostrar la vida, pero bueno. Bien. Este asombro genuino del que el Papa hablará largamente en la Desiderabit es una actitud imprescindible a la hora de participar en la celebración, para recibirla como un don, para experimentar el amor de Dios que allí se nos da como una fuente de vida y de gracia, y llevarlo a la vida conscientemente de que sin Él no podemos hacer nada. Por eso la liturgia es la fuente de la vida cristiana. Bueno, aquí os pongo un mosaico que está en la Basílica de San Clemente, en Roma, está la cruz, ¿no?,
Y de la cruz pues surge toda esta exuberante naturaleza, ¿no?, que va emplenando todo. Y luego al pie de la cruz ahí hay 2 ciervos bebiendo de la fuente. Bueno, pues eso, ¿no? Esto también es la liturgia, ¿no? Cómo nosotros nos acercamos al Señor a través de la liturgia para beber, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco esto, ¿no? Bien, es el deseo ardiente de Cristo que, como en el cuadro de Caravaggio, se ha de encontrar en correspondencia con nuestro propio deseo, con nuestra capacidad de asombro ante un amor que es siempre nuevo y renovador. O sea, está el deseo de Dios, pero también está el nuestro. Deseamos nosotros estar con Él. Hay un beso, Ya sé que la misa empezamos diciendo, bueno, después de unos ritos anteriores, el Señor esté con vosotros, ¿no? Se podría decir, el Señor está con vosotros. ¿Pero por qué existe en subjuntivo? Porque hace hincapié en el sujeto. Sabéis que en latín es dominus vobiscum, que no hay verbo. O sea, se puede traducir por es o está. Pero la ha querido, ¿no?, los que han hecho el misa y eso, pues poner el subjuntivo. Como diciendo, tú estás con el que está, el Señor está. A eso es así, ¿no? Pero nosotros estamos con el Señor. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. El Señor esté con vosotros. Él está, pero vosotros estéis con Él. O sea, darnos cuenta, se nos dice que aquí está el Señor, ¿no? Hagamos nosotros presente a Él también. Por eso digo, también es muy importante, ¿no? No llegar a misa inmediatamente, sino dejar 5 minutitos, llegar antes 5 minutos, para pararnos un poquito, ver lo que vamos a hacer, entrar un poco en situación, ¿no? Porque a veces llegamos un minuto, ¿no?, y no da tiempo a nada, ¿no? A prepararnos, la cosa importante hay que prepararla. Y la Eucaristía, pues, es lo más importante, ¿no?, para un cristiano. Bueno, seguimos con la segunda. Bueno, aquí he visto, para que lo veáis, los 2 ciervos ahí. Vale, vamos con el número 3, que aquí hay mucha amiga. Bien, dice el número 3. Bueno, lo vamos leyendo y ahí lo vamos comentando. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, me decís, me paráis. Y dice el Papa en la Desiderio número 3. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua, pero mirándolo bien, toda la creación, toda la historia, que finalmente estaba a un punto de revelarse como historia de salvación, es una gran preparación de aquella cena. O sea que todo lo que hay es preparación de la cena del Señor. Bueno, de su misterio pascual, porque la cena se nota el misterio pascual. El pan, yo lo creo pensando en la Eucaristía. El agua en vista al bautismo. Bueno, es un poco novedoso, ¿no? Pero, o sea que estaba todo girando, ¿no?, en torno a eso. Dice, Pedro y los demás están en esa mesa, inconscientes, como muchas veces estamos nosotros, ¿no? Y sin embargo, necesarios. Algunas veces me vienen las mujeres, ¿no?, cuando vienen, ¿no? Pues no voy a misa porque no oigo, ¿no? Bueno, pues aunque no oigas, está ahí el Señor, ¿no? Y están los demás cristianos, y luego comulgas, y no es tanto lo mío, ¿no? Sino que tú eres necesario también en esa asamblea, y tu hueco no lo rellena nadie, ¿no? Por eso también el dolor que nos da el que no veamos a los demás hermanos participando con nosotros en la Eucaristía, bueno, más a Jesucristo, ¿no? Un trozo de su cuerpo, ¿no?, que está ahí arrancado, por así decir, ¿no? Dice, bueno, alguien tiene que decir perdón, claro. Dice, en este caso, la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe es infinita y no puede dejar de sorprendernos. Sin embargo, por la misericordia del Señor, el don se confía a los apóstoles para que sea llevado a todos los hombres. O sea, por otra parte, la inmensa generosidad de Dios. Dios da, derrocha, porque así, ¿no? Entonces, inmenso, nos da todo, aunque sabe que nosotros vamos a recibir poquito o casi nada, pero Él no va a dejar de darnos. Nosotros cuando alguien hace algo, pues seguida nos retraemos, ¿no? Pues no voy a seguir queriendo porque no me quiere, pero Dios no es así. Dios es superabundante, ¿no?,
en su bondad, en su misericordia, en su amor. Entonces nos derrocha en cada Eucaristía el mismo todo, ¿no? Como lo del grano de trigo, ¿no? Que siembra, mira si tira, ¿no? Y bueno, que hay algo, ¿no? Y va haciendo su... Pero él no va a dejar de echar, ¿no? De sembrar, ¿no? De darnos su gracia. Bueno, entonces aquí viene un poco esto de la historia de la salvación, ¿no? Todo pues está preparando ese momento de la última cena. Entonces aquí tenéis un esquema que ahora vamos a ir viendo poco a poco. La historia de la salvación, que todo empieza en la Trinidad, ¿no? O sea, ese plan de Dios de amarnos, de querernos, de que participemos de su divinidad. Ahí están, ¿no? Los tres allí haciendo su concilium, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza, ¿no? A desplegar ese amor y empiezan pues con la creación. Lo tenemos ahí un poco, vamos por aquí, así que con forma de reloj, al revés. Dice, bueno, pues la creación, Dios crea la creación. Luego, bueno, pues crea al hombre y ya sabemos, ¿no? Le salimos rana, el pecado, luego la promesa de salvación, o sea, ese plan, ¿no? Que es una historia del amor de Dios, ¿no? La historia de salvación. Luego, pues elige un pueblo, bueno, antes, ¿no? Elige el pueblo de Israel para ir preparando, ¿no? La venida de su hijo, con los patriarcas, la alianza, Moisés, bueno, todos estos libros del Antiguo Testamento, los jueces, los reyes, los profetas, y luego llega la plenitud de los tiempos, que es cuando Jesucristo se hace hombre. Esto es toda una preparación, ahora lo vamos a ver un poquito más despacio. La plenitud, con Jesucristo, se hizo hombre, el bautismo, sus misterios, sobre todo el misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, y luego viene la otra parte que es la Iglesia, ¿no? Bueno, pues esta es esta historia de la salvación y vamos a ver ahí cómo metemos la liturgia. Bien, pues hemos empezado con la creación, ¿no? De la palabra semilla del cielo y la tierra, porque lo dijo y existió, ¿no? Fruto del amor de Dios, de ese amor expansivo de Dios, ¿no? Ahí tenemos un poco esta imagen. Y luego pues vamos con la historia de la salvación. Bueno, esto lo podemos dejar al final. Que hemos dicho que tiene como tres etapas. Una es la etapa de la promesa, o sea, tenemos la creación, la venida última del Señor, y mientras pues tenemos esta historia, ¿no? Esto es de la salvación que está hecha con esos momentos de intervención de Dios en nuestra historia, que bueno, que está ahí, ¿no? El Kairos se llama, ¿no? Estos momentos, ¿no? Que Dios participa, entra en nuestra historia para salvarnos, ¿no? Bien. Entonces, la historia del hombre es historia de la salvación, porque ya ha revelado el amor que nos tiene en acontecimientos y personas. Entonces, Dios siempre se sirve de la historia, de personas, de cosas, para anunciarnos la salvación. Y esto va a ser siempre, es una manera de actuar en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y luego en la Iglesia. Bueno, entonces estamos con la primera etapa, que es la de la promesa del Antiguo Testamento, que es una etapa de anuncio y preparación. Bueno, aquí tenéis los pasos, ¿no? De la historia, Abraham, Isaac. Bueno, no me voy a entretener, estoy viendo un poco, ¿no? Toda esta historia de la salvación, el Antiguo Testamento. Vale, pues seguimos ahí y culmina con Jesucristo. Bien, bueno, un poco así. Luego tenemos la segunda etapa, que es la plenitud, que es Jesucristo, que se hace hombre, se hace carne y se hace uno de nosotros, y el centro, ¿no? Es el misterio pascual, la plenitud y el cumplimiento. Hay una palabra ahí rara, efapax, o efapax, no sé que uno pone acento en un sitio en el otro, que significa una vez para siempre. O sea, lo que ha ocurrido en la historia ocurre una vez para siempre. No se repite. Entonces, el misterio pascual, lo que hizo Jesús, eso ha ocurrido una vez en la historia. Una vez para siempre. Bueno. Sin embargo, se repite en la misa. Eso es lo que viene ahora. Entonces, el acontecimiento siempre es el mismo, lo que se repite es la celebración. O sea, no es que haya muchas misas, es que simplemente es una misa. Un misterio solo. Lo que hacemos en cada celebración es repetirlo. Hacerlo de nuevo presente. Pero no son misas, varias misas, es siempre la misma misa.
Bueno, entonces aquí tenéis la etapa de los misterios de Jesús, aquí cogerlo del rosario, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis los misterios, lo doloroso, lo gozoso, lo luminoso, lo gozoso, lo glorioso, ¿no? Bueno, pues un poco ahí. Vale. Y luego tenemos la tercera etapa, que es la de la Iglesia, ¿no? Entonces la Iglesia es actualización y permanencia del misterio pascual de Cristo. Entonces no quiere decir que después de cuando terminó Cristo se fue al cielo y ahí quedó, sino que Él sigue con su Iglesia, pero ahora a través de, sobre todo, de la liturgia. Se nos sigue haciendo presente, nos sigue diciendo su palabra, nos sigue sanando, tocando, curando, pero ahora a través de los sacramentos. Decía San León Magno, ¿no? Lo que era visible de Jesucristo ahora ha pasado al sacramento. El mismo Cristo, vivo. Esto lo repetirá el Papa, ¿no? Nosotros nos vivimos desde el recuerdo del Señor Jesús. Vivimos de su presencia, vivimos de su vida, no lo recordamos solo en el pasado, sino que se hace presente. Esto ya lo sabemos. Y el Osakis significa, pues cada vez, ¿no? Cada vez que celebramos, se realiza la obra de nuestra salvación. Entonces, pues como decían los judíos, ¿no? Cuando celebraban la Pascua, ¿no? Nosotros también estábamos ahí, ¿no? Saliendo de Egipto. Pues también nosotros estamos ahí al pie de la cruz, ¿no? Recibiéndola, y también en esa cena estamos nosotros, en la cena de Jesús. Quitamos el espacio y el tiempo, tenemos lo mismo. Pues entonces la liturgia es la que hace que entremos a comulgar, a entrar en comunión con el misterio de Cristo. Bueno, aquí lo tenéis así de otra manera. Vemos que la economía de la salvación da paso a la economía sacramental. La historia de la salvación sigue ahora a través de los sacramentos. Y por eso es la última etapa ya de la historia de la salvación. Ya no esperamos que venga Jesucristo. Ya no esperamos que venga al final. Entonces estamos en la última etapa de la historia de la salvación, que además es la síntesis de todo, porque todo se da ahí. Porque la Eucaristía es que se da todo. Se da el Antiguo Testamento, se da, bueno, porque Jesucristo lo trae todo en él, ¿no? Entonces se actualiza todo, ¿no? Entonces ahí está. Estamos en la última etapa de la historia. Entonces ahí tenemos que nosotros seguimos, o Cristo sigue salvándonos. Seguimos en historia de salvación. No acabó con Jesucristo, con su presencia en el mundo, sino que sigue. Se prolonga ahora. Si no entendéis algo, pues me decís, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco lo que hemos dicho, esto, ¿no? Que hay ahora. Dios hace presente en la historia de los hombres, sobre todo en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces ahora Dios sigue haciéndose presente en la historia del hombre, pero a través de esta organización sacramental. Cristo presente, vivo entre nosotros. Bueno, lo digo muchas veces porque lo sabemos, pero queda aquí, ¿no? Pero no pasa aquí. Bueno, a mí, por lo menos me pasa, ¿no? Me lo tengo que decir muchas veces que vivo de Cristo, ¿no? Que vivo de su presencia, de su actualidad. Somos coetáneos a Cristo también nosotros. Bueno, a lo mejor cosa mía, ¿no? Pero... Bueno, pues aquí tenemos de nuevo el esquema, ¿no? Decíamos promesa, la preparación, luego tenemos el centro, de aquí va aquí, de aquí, ¿no? O sea que ahí sale todo, ¿no? Tenemos la plenitud, la vida, la obra, el misterio pascual, vale, el centro de la historia de la salvación, y luego tenemos eso, la Iglesia que actualiza todo esto, a través de la liturgia. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la liturgia, para hacer signos, gestos, palabras, y porque está Cristo presente, si no, no sería posible. Y luego vemos que todo esto tiene unas consecuencias, ¿no? La formación litúrgica, luego que se sigue, la participación de los fieles, que si Cristo está ahí, está presente, pues ¿cómo debemos de participar? Pues con todo nuestro corazón, nuestra alma, no solo calentar el banco, sino estar ahí presentes, ¿no? Con todo lo que somos nosotros. Externamente, o sea, hacer los gestos bien, los signos bien, ¿no? Hacerlos bien, pero sobre todo que eso que hacemos concuerde con lo que hay en nuestro corazón. Decía San Benito, ¿no? Que eso concuerde. No hacemos, yo qué sé, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero yo estoy donde estoy, ¿no? Sino en el nombre de... O sea, ¿no? Ahí estamos, ¿no?
Lo que pasa es que como es tan cortita la misa, ¿no? Y se da tanto que se nos escapa, ¿no? Entonces necesitamos repetir muchas veces, ¿no? Para ir cayendo cada vez en un momento, ¿no? De la misa, pero es que hay tanto, ¿eh? Porque en cada misa se nos da todo. En cada misa se nos da todo el misterio, ¿eh? La pasión, la muerte, el nacimiento, todo. Pero claro, como no podemos, pues de la Iglesia sabia, madre, pues lo ha desplegado durante el año litúrgico. Pero ¿qué sería celebrar el misterio del Señor sin la Eucaristía? No, sería vacío, ¿no? Sería un recuerdo del pasado. Pero siempre tenemos en la misa, ¿no? En la Navidad, en la Pascua, ¿no? En la Inmaculada, siempre está la Eucaristía. Porque si no sería pasado. La Eucaristía nos hace por eso el hoy. La liturgia, el hoy de la salvación, ¿no? Lo diremos, hoy nace Jesucristo, ¿no? Dice la liturgia. Hoy fue bautizado en el Jordán. Hoy, es verdad, es hoy. Ese hoy inmenso. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, pues aquí se pregunta, ¿no? El Papa, ¿no? Lo podemos preguntar nosotros, ¿no? De cómo es posible que la entrega de Cristo por nosotros, celebrada sacramentalmente la Eucaristía en particular y en la liturgia en general, nos deje impasibles. Cómo es que muchas veces la vivimos como una rutina, de forma monótona o sabida. Cómo no ser conscientes de que el don que recibimos en el seno de la Iglesia es para vivirlo y compartirlo con los demás. El Concilio nos recuerda que la liturgia es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, que todo parte y llega a la Eucaristía. Es preciso, por tanto, renovar nuestra vivencia de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Claro. Bueno, pues ahí viene, ¿no? La rutina siempre lo mismo, le bostezo, ¿no? Hay aburridos, la otra ahí que no sabe qué hacer, ¿no? Es una familia apática, ¿no? Vamos a eso un poco. En fin, vamos con el número 4. Espero que dé tiempo al que tengo por aquí. Bueno, pues leemos el número 4, que es lo mejor leerlo, que dice el Papa: nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Bueno, pues increíble, ¿no? Que además de invitarnos, él mismo se da de comida, ¿no? O sea, ¿no? El deseo ardiente que tenemos que ir, ¿no? Cuando vamos a misa, pensar esto, ¿no? Jesús me desea, quiere que esté aquí, ¿no? Es que eso da otro giro, ¿no? A nuestra vivencia de la Eucaristía, ¿no? Él está aquí y me quiere dar, ¿no? Se me quiere dar. Por eso uno no la misa en la tele, ¿no? Desde la gente que la tele, pero la tele. Pero yo no puedo comulgar, no puedo estar con mi Señor, ¿no? Me conformo con la foto de mi novia, pero no quiero estar con ella, ¿no? No quiero acariciarla, no quiero, yo qué sé. Bien, dice, esta es la novedad absoluta de esta cena, la única y verdadera novedad de la historia, que hace que esa cena sea única y por eso última, irrepetible. O sea, es solo una cena y para siempre, ¿no? Dice, sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, mira esto, ¿no? O sea que el deseo de Dios, Jesucristo, es que estemos en comunión con Él, atraernos a su seno, ¿no? De la Trinidad, pero no aisladamente, sino a la Iglesia, ¿no? Al mundo entero, ¿no? Entonces, ese deseo de comunión, que todos sean uno, es el deseo del Señor, ¿no? Como nosotros somos uno, ¿no? Dice, no se podrá saciar hasta que todo hombre de toda tribu, lengua, pueblo y nación haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. O sea que se no deja de poner su mesa, de invitarnos y de seguir invitando. Y ahí veremos cómo la tarea misionera de la Iglesia sale de ahí, de ese deseo de que todos participen de esa mesa del Señor. Por eso la Eucaristía tiene la dimensión misionera, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, tenemos que llevarlo a los demás y atraerlos, como se nos ha traído a nosotros, ¿no? Entonces, todo surge de la Eucaristía.
Y a veces hemos hecho separación, ¿no? Entre vida caritativa, misa, como que está contrapuesto, ¿no? Es que todo sale de la misa. Además, antiguamente, ya sabéis, los apóstoles le daban las cosas y luego ellos repartían, o sea, la caridad se ejercía dentro de la Eucaristía. Los fieles llevaban sus dones, lo que sea, y luego de ahí surgía la caridad para los demás, ¿no? Se repartía, ¿no? O sea, estaba todo unido, ¿no? Bueno, pues vamos un poquito a ver esto. Bueno, pues de lo que hemos dicho aquí, ¿no? Lo del Cordero, de la última cena, que se nos da, ¿no? Se nos da el mismo, su sangre, él como comida. Vale. Vale, pues ahí estamos, ¿no? La cena, este día de comunión, ¿no? De ahí con lo de San Juan, ¿no? De estar ahí oyendo los latidos del corazón de Jesús, esos latidos que siguen en la Eucaristía, ¿no? Porque ahí está, ¿no? El corazón de Cristo latiendo, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Cada comunión, pues eso, comunión con nosotros y luego que hemos dicho, ¿no? Comunión, pues con toda la Iglesia, ¿no? Para que todos seamos uno. Bueno, pues luego también la importancia, ¿no? Del Espíritu Santo, que no apareció mucho, pero bueno, que el Espíritu Santo es el que hace posible pues, todo esto, ¿no? Esta comunión con Jesucristo, entre nosotros, ¿no? Pues en la Eucaristía tenemos la epíclesis, decimos, ¿no? Invocamos al Espíritu Santo sobre los dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego también invocamos al Espíritu sobre la comunidad para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo místico, ¿no? Y el cuerpo sacramental. Entonces también el papel del Espíritu ahí. Bien, vamos con el número 5. Vale. Dice, el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero, ¿no? Sigue un poco lo mismo, ¿no? Y de lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra. La Iglesia lo confecciona a medida con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. Bueno, aquí hace referencia, ¿no? Al bautismo, a la Eucaristía, al anuncio, ¿no? La palabra. Que no debemos tener ni un momento de descanso, dice, sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena, o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hombres. Por eso he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación, para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del Cordero y vivir de él. Bueno, creo que decía, ¿no? De surge esa actitud misionera, esa pasión también ardiente nuestra, como la del Señor, ¿no? Él nos la transmite a nosotros para que no descansemos hasta que todo el mundo pueda participar de esa mesa, ¿no? Y vivir de él, ¿no? Como vivimos nosotros. Bueno, pues esa sangre que se recoge, ¿no? Para nosotros. Vale. Bueno, sabéis que se cambiaron las palabras de la consagración. Antes se decía, esta es mi sangre que será derramada por todos, ¿no? Y ahora se dice por muchos, ¿no? Bueno, pues además de ser más fiel al original del latino, bueno, del hebreo, también significa lo que hemos dicho antes con que el Señor esté o está, ¿no? O sea, Cristo ha muerto por todos, pero no todos aceptan esa sangre de Cristo, ¿no? Ser redimidos por Cristo. Entonces, pues, ¿no? Que se da por muchos. Él quiere por todos, pero hace más hincapié en que muchos no quieren, ¿no? Recibir esa sangre. Y ese por muchos caben todos. Claro, ese muchos significa, él ha muerto por todos, pero hay muchos, que no quieren beneficiarse, ¿no? Bueno, aquí está esta mesa, ¿no? Donde cabemos todos y es invitándonos a todos. Y luego también lo que hemos dicho, ¿no? A veces la contraposición que se hace entre el anuncio y luego los sacramentos. Y está todo unido, una cosa lleva a la otra, porque si anunciamos sin llevar a los que anunciamos a vivir de la vida de Cristo, ¿no? Y luego, pues eso, si los sacramentos sin fe, pues se convierte con algo
mágico, ¿no? Bueno, pues recibimos cosas ahí, pero no sabemos mucho el sentido de eso, ¿no? Bueno, aquí veis, ¿no? La primera comunidad lo hacía así, el anuncio, luego el sacramento, se recibía, o sea que estaba todo unido, ¿no? Y luego que hemos dicho esta tarea misionera de salir todos, ¿no? a predicar, como hicieron los apóstoles, cada uno en nuestro sitio. Vale, vamos con el número 6. Este lo vamos a entretener un poquito más. Bien. Dice, antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la accesis más exigente, es como siempre la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. O sea, lo que más nos cuesta es dejarnos querer. ¿Sí, no? Nunca que queremos deber nada a nadie, ¿no? Si nos hacen un favor, pagamos el favor, ¿no? Y para quedarnos en la misma altura, ¿no? No debe nada a nadie. Y también nos pasa con Dios, ¿no? Pero es que a Dios no le vamos a pagar nunca. Por muchos méritos que hagamos cosas buenas, no, eso no es precio. Eso es respuesta al amor de Dios. No amamos nosotros primero, sino Él nos ama primero, ¿no? Entonces, lo que nuestro trabajo es dejarnos querer. Dice, la accesis más exigente. O sea, la lucha más que tengo que tener con nosotros es dejarme querer por Dios. Dejarme cuidar, dejarme, yo qué sé, ¿no? Entonces parece que tenemos que ser nosotros siempre los que damos la iniciativa y ir adelante y hacer cosas y yo qué sé. Pues la liturgia, cuanto menos la toquemos, mejor, porque es entrar en el amor de Dios. No tenemos que hacer nada, sino dejarnos llevar. Y la liturgia está hecho para eso, para dejarnos llevar, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, habéis ido a una misa esta muy extraña que hacen por ahí, ¿no? Que todo es nuevo, que se inventa el cura a cada momento, está intranquilo porque no te dejas llevar a ver por dónde me sale, ¿no? Y cuando ya sabes algo que sabes, que es conocido, el rito es para eso, ¿no? Pues te dejas llevar. No hay que... es dejarse llevar. Bueno, claro, si es rutina, si no entendemos, pues queremos buscar otras cosas. Dice, ciertamente nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la última cena. O sea que la misa no la hemos inventado nosotros, ni la confesión, ni el bautismo, es fruto del invento de Dios, de Él, que no ha querido darlo. Luego la Iglesia, pues exteriormente ha ido arreglando, poniendo para allá, metiendo alguna cosita, ¿no? Siempre tenemos el centro, la intención del Señor, ¿no? Su mandato. Luego pues, la Iglesia ha ido poniendo ese estuche a la joya, ¿no? Para darle, ¿no? Ese sentido, ¿no? Bien, pues aquí está, ¿no? Este deseo de Dios, ¿no? Luego también está muy bien expresado aquí en la Samaritana, ¿no? Esto de la Samaritana, ¿no? El deseo que tenía el Señor de la Samaritana y cómo va entrándole, ¿no? Y cómo también nos va entrando el Señor a nosotros. Luego también la importancia viene aquí de la asamblea, que como he dicho, ¿no? Esa sed de Dios no es como islotes, sino que Él nos quiere en asamblea, ¿no? Nos quiere hacer pueblo, ¿no? Quiere hacer pueblo de nosotros. Y un pueblo, pues eso, que le alabe, que le glorifique. Pues eso también la importancia de la fe, ¿no? De esa fe que necesitamos pues, para desear también eso que el Señor nos da, ¿no? Esa luz de la fe que no se nos apague. Por eso tenemos que estar constantemente alimentándola. Porque la fe no es una cosa una vez para siempre. Está el don, pero también es tarea nuestra, ¿no? Tenemos que hacer que no se apague. Por eso con nuestro entusiasmo, nuestra preparación a la misa, no dejarnos que nos lleve la rutina, ¿no? Vale, número 7. Vamos bien. Luego dejaremos una parte más práctica, ¿no? Más centrándonos en la Eucaristía, por esto que estamos viendo, pero estamos aquí un poco más. Vale, dice número 7. El contenido del pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio en obediencia amorosa al Padre. Si no hubiéramos obtenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto.
Una hora más tarde los apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús, si hubieran soportado su peso, lo que significa cuerpo entregado, sangre derramada. Y es de lo que hacemos memoria en cada Eucaristía. Cuando regresa, resucitado entre los muertos, para partir el pan a los discípulos de Emaús y a los suyos, que habían vuelto a pescar peces y no hombres en el lago de Galilea, ese gesto le abre sus ojos, los cura de la ceguera provocada por el horror de la cruz, haciéndolos capaces de ver al resucitado, de creer en la resurrección. Bueno, pues aquí hay muchas cosas de lo que nos está diciendo aquí el Papa. En primer lugar, la idea de culto, ¿no? Todas las religiones saben que tienen su culto, ¿no? Sus dioses y sus actos, sus signos, sus símbolos, ¿no? Igual como la nuestra, en eso somos muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la diferencia entre el culto cristiano y el culto pagano, ¿no? Incluso de los judíos. Bueno, pues entonces tenemos que todas las religiones, ¿no? Pues es una dimensión esencial del hombre, porque existen todas las culturas, por lo que encontramos multitud de fenómenos de experiencias religiosas desde el hombre primitivo hasta la actualidad, ¿no? Nos encontramos con todo esto. Dice, una de las características de dichos fenómenos es siempre alguna forma de culto a la divinidad. Pues se le presenta dones, se hace sacrificio de animales, se usa agua. Bueno, pues ya sabe un poco esto, ¿no? Dice, estas formas de culto pueden ser semejantes o comunes entre varias religiones. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua la encontramos, lo usan los hinduistas, los musulmanes, los cristianos, o sea que es un uso, ¿no? Pero también hay diferencias debido al factor cultural como del mismo contenido al que hacen referencia. Dice, original del culto del Antiguo Testamento. Dice, ¿qué es lo específico del culto de la experiencia religiosa del pueblo de Israel? Bien, por una parte, en el culto en Israel tenemos la forma exterior, lo que ellos hacían, y luego el contenido que se le daba a esos ritos exteriores. Bien, entonces vemos que hay cierto influjo del contexto cultural de los pueblos de alrededor. O sea, ellos asumieron pues fiestas, actos que se hacían en otras religiones paganas, por ejemplo, cuando se recogían los frutos, ¿no? Para la fecundidad de la tierra, le hacían unos gestos, tal, o los corderos cuando iban para allí y para acá, también hacían un signo, ¿no? Bien, en fin. Pues cosas de estas pues tienen igual. Pero ¿qué pasa? Que conservan formas similares a los pueblos de aquella época. Ya lo he dicho, ¿no? El rito del cordero y la de las celebraciones ligadas a la cosecha. Y luego, pues, Israel pues, le da un contenido a esas fiestas, porque ellos dan el contenido de esas fiestas a la intervención de Dios en su historia. Bueno, luego me vais diciendo. Bien, entonces este culto está caracterizado por la fe en este Dios personal, que se ha manifestado en la historia, por lo del Éxodo, ¿no? Salida del Éxodo, la compañía de Dios por el desierto, en fin. Ellos pues, habían visto en su historia ese actuar de Dios en ella. Entonces, esas formas de tener que había en la religión pagana, ellos la asumen, pero de ese contenido histórico salvífico. Bueno, vamos a ir viendo un poco esto. Entonces ellos introducen su experiencia de fe. Y por eso el sentido original que tiene la fiesta se va a cambiar. Ligada a los ciclos y ritmos de la naturaleza y a la fertilidad, las fiestas paganas, pues ellos le unen los acontecimientos rituales memoriales de intervenciones de Dios en la historia. Entonces, el cordero significará por la salida de Egipto, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, de un sentido natural se pasa a un sentido salvador. Bueno, voy un poco rápido porque me interesa. Entonces ellos cuando celebran las fiestas, por ejemplo la Pascua, el que la celebra, yo hoy, pues al hecho de celebrar haciendo memoria del pasado, del acontecimiento de la salvación, pues yo en cierta manera también participo de ese acontecimiento salvador. Entonces la Pascua, cuando la celebran los judíos, no es simplemente recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que también los que lo están celebrando, por el hecho de celebrar y recordarla de cierta manera, están participando de esa liberación del pueblo. Bueno, iremos viendo ahí un poquito.
Entonces me incorporo ahí. Vale. En conclusión de lo que hemos dicho, dice, frente al culto de los pueblos circunstantes que ligados a los fenómenos naturales intentaban entrar en comunión con el Dios de la fecundidad, el culto hebreo ligado a la historia implica a los participantes en las acciones salvíficas de Yahvé por medio de la experiencia de fe y del compromiso de vida. Porque claro, los cultos paganos no implican la vida. O sea, ofrecemos cosas a los dioses para tenerlos contentos y eso, pero a mí no me implica una vida moral recta. Pero el pueblo de Israel sí. El pueblo de Israel sí, porque esos acontecimientos significa que Dios ama al pueblo, que Dios se compromete con el pueblo, y eso lleva un compromiso de vida. Por eso Dios le da los 10 mandamientos. O sea, el culto tiene que estar ligado a la vida. Bueno, luego iremos viendo un poco esto. Vale. Entonces, el culto cristiano. Dice, se sitúa en la misma línea que el judío, ¿no? Histórico-salvífica, pero con una diferencia y novedad fundamental. Y es que la referencia ahora es a Cristo y en su misterio pascual. O sea, ante el acontecimiento salvador era la liberación, la Pascua judía. Ahora para nosotros el acontecimiento es el paso de Cristo, ¿no? De la muerte a la vida, ¿no? El misterio pascual. Bueno, paso a paso, que si no aquí nos quedamos. Entonces, además la referencia a Cristo le da al culto del Nuevo Testamento un significado completamente nuevo. Y es que Cristo no ha dado culto a Dios por medio del sistema ritual, sino por medio de su propia vida, entregada en obediencia al Padre. O sea que ya no se ofrece animales ni cosas, sino que es su misma persona. Él mismo es la víctima, el Cordero, ¿no? Que se presenta a Dios, signo de su entrega a Dios. Entonces, ese es el sacerdocio de Cristo al que nos unimos los cristianos si queremos dar culto a Dios. Esta entrega obediente a la voluntad del Padre. Entonces, esta relación que tiene nuestro culto cristiano con la vida. De ahí que se incida, ¿no?, que el culto que agrada a Dios es, pues, cumplir la voluntad, ¿no?, la obediencia, ¿no? Dice algo propio del judeo-cristianismo o está presente en las religiones. Bueno, esto lo voy a pasar. Bueno, pues las religiones mistéricas, las religiones paganas, pues hacían mucho hincapié en la pureza ritual, ¿no? Hacer las cosas bien para tener contento a Dios, los sacrificios, pero la vida quedaba un poco al margen. Y entonces esto estamos viendo que no, porque la víctima que se entrega es la voluntad, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios. Entonces, pues ahí está, no es tanto la pureza ritual, sino la conversión, ¿no? La pureza del corazón. Bueno, pues eso es así, ¿no? Porque nuestra relación con Dios es una relación de alianza, una relación esponsal, ¿no? Una relación basada en el amor. Por tanto, no podemos ofrecer a Dios cosas y no ofrecernos a nosotros mismos. Entonces el ofrecimiento es nuestra persona, como hizo Jesucristo, porque no es una relación de amor, no una relación tú estás aquí, yo aquí, ¿no? O de temor, Bueno, voy pasando, tengo muchas cosas y tampoco me va a dar mucho tiempo. Vale. Bueno, entonces Cristo inaugura un culto en espíritu y en verdad, ¿no? Y el culto cristiano pues va a estar basado ahí. Entonces, movido por el espíritu, el cristiano ofrece su propia vida como culto a Dios, que es lo principal. Da culto a Dios con la totalidad de su vida, ¿no? Cuando terminamos la misa, a veces nos despide diciendo: glorificad a Dios con vuestra vida, ¿no? Entonces nos unimos a Cristo y a su misterio pascual. De hecho, la primitiva comunidad cristiana interpretó la muerte de Cristo como un auténtico sacrificio expiatorio. Entonces el culto cristiano tiene que ver mucho con la ofrenda de la propia vida, ¿eh? Ahí tenemos los mártires, y con esa ofrenda pues Dios glorificado y nosotros salvados, ¿no? Bien. Entonces la liturgia, ¿qué tiene que ver con eso, no? Si lo que importa es ofrendar la vida, ¿no? Bien, dice, para empezar, la liturgia de la Iglesia tiene su centro en Cristo, ¿no? Y está vinculado a la historia de la salvación. Entonces no consiste en el cumplimiento de ciertas ceremonias, sino en la transformación de la existencia por medio del amor de Dios. O
O sea, no vamos tanto a cumplir ceremonias, sino a través de esos signos entrar en la vida de Cristo, ¿no? A comulgar con Cristo de su vida para transformar nuestra vida. Pues si no, no tendría sentido, ¿no? A ser como Cristo. O sea, la intención de la Eucaristía es cristificarnos, hacernos más Él, ¿no? Esa es la intención de la Eucaristía. Vale. Entonces, ¿pero qué valor tiene entonces la celebración litúrgica? Bueno, pues está al servicio del culto total que ofrecen los cristianos. La acción litúrgica cristiana está al servicio del culto total, que consiste en el ofrecimiento de la propia vida, porque la liturgia, la presencia y la acción salvadora de Cristo entra en comunión con la vida del hombre para transformarla. O sea, necesitamos de su vida para hacer nosotros nuestra vida conforme a la suya, ¿no? Entonces, como es cambio de vida, no es el fruto de un esfuerzo moral, sino del encuentro con la gracia. Entonces, en la celebración, Cristo se hace presente, nos da su vida, su salvación, y eso nos transforma y hace que seamos santos, ¿no? Que sea posible. Pero si quitamos a Cristo, rechazamos el sacramento, rechazamos la gracia, entonces parece que yo soy el que me salvo a mí mismo, no lo necesito. Es un poco lo que hay ahora, ¿no? Está la nueva era, ¿no? Todo este esfuerzo que hace uno por sus pensamientos, su esfuerzo, pero me salvo yo mismo, no necesito a Dios. ¿No? ¿Para qué necesito a Dios? ¿Necesito ser salvado? ¿No? Pues dice, no, sí, como dice, no, si no, mi hija no va a misa, ¿no? Pero es muy buena, ¿no? Pues al final te salva tu bondad, no te salva Jesucristo, ¿no? Claro, pero si para ser bueno no hace falta ir a misa. Ya vemos que hay mucha gente buena, ¿no? Que no va a misa, ¿no? Pero que la misa no tiene que hacer bueno, claro, porque participamos de la bondad de Cristo, ¿no? De su vida. Pero es decir que Cristo me salva, es el que me salva. Bueno, pues aquí tenéis, paso. Bueno, vale, pues ahí tenemos, ¿no? El sacrificio. Vamos con el número 8, muy rápido. Dice, si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sino la comunidad que celebra. Por eso la Iglesia siempre ha custodiado como su tesoro más precioso el mandato del Señor. Hacer esto en memoria mía. Bueno, ¿por dónde nos encontramos ahora resucitado? Pues la comunidad. Ella es la que nos lo da. La Iglesia nos da los sacramentos. Y entramos, y hace posible que entremos en comunión con el resucitado. Entonces, si queremos ver a Jesús resucitado, ¿dónde tenemos que ir? A la Iglesia, que es el que nos lo da, ¿no? Entonces, si queremos encontrarnos con Jesús, ¿dónde? Pues en la Iglesia, ahí está, ¿no? Pues la Iglesia construida está hace esto en memoria mía, y lo sigue haciendo, ¿no? Eso que San Pablo dice, lo que he recibido lo transmito y tal. Bueno, ya sabéis que esto pues implica, como os he dicho, ¿no? La participación en la Eucaristía, ¿no? Antes, pues sabéis que los fieles pues, pintaban un poco, se fue clericalizando la Eucaristía, quedando solo en manos de los sacerdotes, y los fieles simplemente eran espectadores, ¿no? Ya sabéis que la gente mayor muchas veces participaba en la misa rezando el rosario, que aún no se enteraban y era cosa como que no iban con ellos, ¿no? Pero bueno, ahora pues con la Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica y todo eso, pues se hace hincapié, ¿no? en esa presencia del resucitado y que ahí participamos todos, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco, ¿no? Esa presencia del Señor en la comunidad y que ahí estamos todos, ¿no? Que el Señor es el que nos convoca y vamos por Él, ¿no? Vamos todos. Bien, bueno, la asamblea, o sea, la importancia de la asamblea, y ahí es donde pues nos tenemos que dar cuenta que el Señor está vivo, presente, que sigue actuando y que sigue ahí, ¿no? En la Eucaristía, en la vida de la Iglesia. Ya el último número dice, desde los inicios la Iglesia ha sido consciente que no se trataba de una representación, ni siquiera sagrada, de la cena del Señor. No habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar
ese excelso momento de la vida del Maestro, dice, más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor. Desde los inicios la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Pues ahí está, ¿no? Ese encuentro que tenemos con el Señor en cada celebración litúrgica, ¿no? Sobre todo en la Eucaristía. También el sacramento de la penitencia, claro. No en todos los sacramentos, en todos, ¿no? Entonces nosotros tocamos a Jesús y Él nos toca a través de los sacramentos. Bueno, esto lo iremos viendo, ¿no? En el trayecto de la Desio Desiderari, ¿no? O sea que a través de esos signos, esos símbolos, entramos, ¿no? En esa comunión con el Señor. El Señor nos toca y lo tocamos, ¿no? También es fruto de la encarnación. Él se ha hecho carne, Él tocaba, Él miraba, Él coge el pan, Bueno, porque los gestos que hacemos en la Eucaristía, en la liturgia, son gestos de Jesús. El sacerdote cuando coge el pan, lo parte, pues vemos al sacerdote, pero no es Jesucristo, ¿no? Aquí está, ¿no? Cuando prepara la mesa, cuando tal, son gestos de Cristo. Cuando se echa el agua al niño, son gestos de Cristo, ¿no? O sea que es como decía un profesor en Triarca, que nos daba confirmación, decía, que preguntaba a los niños, bueno, ¿quién te ha dado la primera comunión? Y entonces decían, pues me lo ha dado fulanito, menganito. Decía, no, te la ha dado Jesucristo, ¿no? ¿Y quién te ha bautizado? ¿Fulanico? No, te ha bautizado Jesucristo. ¿Y quién te ha perdonado los pecados? Jesucristo, pero el hombre no tiene poder para perdonar los pecados, ¿no? Y en la Eucaristía que tenemos estas cosas, ¿no? Esto es mi cuerpo, ¿no? No el cuerpo de Diego, de Chicho. Eso lo está diciendo Jesucristo, ¿no? Esto es mi cuerpo, que será entregado. Y ahí nos metemos también nosotros, claro. Vale, muy bien. Pues vamos entonces un poco a ver esto en la Eucaristía, esto que hemos dicho así muy rápido. Bueno, paso. No tenía yo aquí para... Bueno, pues entonces, reflexión y diálogo dice aquí. ¿Queréis comentamos alguna cosa? Me decís. ¿Cuál es mi comprensión de la liturgia? ¿Para qué celebramos? Según lo que hemos diciendo, ¿qué se ocurre? ¿Para qué celebramos? Según lo que hemos ido diciendo. ¿Para hacer unos gestos, una cosa, para dar culto a Dios? Para conmemorar la muerte y la resurrección. Para conmemorar la muerte y la resurrección. Más. La presencia viva de Dios. La presencia viva de Dios. Y la epíclesis, la venida del Espíritu Santo para transformar el cuerpo y sangre. O sea, yo diría que ¿para qué celebramos? Para entrar en comunión con Cristo y con su Iglesia, ¿no? Es lo principal. ¿Soy consciente de que la liturgia es un don? ¿Sois conscientes o somos conscientes de que es un regalo? Sí. Sí, ¿no? Claro, con lo que hemos diciendo, ¿no? Creo que ¿no? Nos hacemos un poco más conscientes de que la liturgia es un don, un regalo, algo inmerecido. No porque yo lo merezca, o porque sea más bueno, o más santo, no, simplemente un regalo, ¿no? Inmerecido. ¿La vivo como un encuentro personal y comunitario con el Señor? Sí, también. Muy bien. Aunque a veces distraído. Sí, contamos con nuestra debilidad, ¿no es verdad? Pero bueno, que ahí está, ¿no? La vivo como un encuentro personal. Voy a misa a encontrarme con el Señor, vivo, resucitado, que me desea, que me espera, y con su cuerpo, no solo, no una cosa mía con el Señor, sino comunitariamente. O sea, todos los que estamos allí no somos extraños, somos todos parte, ¿no? del mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Dan esa mirada a los demás, ¿no?
Dice, Cristo dio culto al Padre entregando su vida para nuestra salvación. ¿Cómo debemos dar entonces culto al Padre los cristianos que participamos de la misa de la Eucaristía? ¿Cómo debemos dar culto a Dios? ¿Solo yendo a misa? No, con los demás sacramentos. ¿Solo con los demás sacramentos? ¿Participando del bautismo? ¿Cómo damos culto a Dios? Con la liturgia de las horas que estaba hablando antes. Además, Y con nuestra presencia física con Él aquí. más. ¿Cómo damos culto a Dios? Con la ofrenda de nuestra vida, con nuestra vida. Es el culto que damos a Dios. La Eucaristía lo favorece porque entramos en el culto que Dios hizo, Jesús hizo al Padre, ¿no? Entregando su vida, cumpliendo su voluntad. Y eso por ello a la muerte, todo eso. Entonces, el culto verdadero es glorificar a Dios con nuestra vida, como decimos, ¿no? Llevar una vida santa, una vida entregada, una vida como hizo Jesucristo, ese es el verdadero culto. Hemos dicho que la Eucaristía está a favor de eso. Es para hacer con Cristo. ¿Cómo vencemos la rutina y la desconcentración durante los 20 minutos o los 30 minutos que dura la Eucaristía? Echando ganas. Porque incluso pienso que la celebración que hacen los sacerdotes cuando celebran tres misas en un mismo día, no sé si esa celebración en esas 3 misas están plenamente concentrados, si no es rutina también. Ya, se hace servicio, ¿no? al pueblo de Dios, pero que se está distraído, eso Dios se da igualmente, ¿no? O sea que Jesucristo se da igual, me da 5 misas, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero después de la 5ª misa estoy un poco ahí pendiente, pero don Juan María Uriarte, recuerdo, dice, igual que a un cirujano no se le puede permitir una distracción y son operaciones a veces de varias horas, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de estar concentrados, o cuando tienes clases sucesivas, pues tienes que estar en ello, ¿no? Puede en todo momento tener a uno una distracción, pero lo que dice Diego, ¿no? Es decir, echarle ganas. claro, no dejarla pasar, no decir, bueno, me distraeré de todas las maneras, ¿no? Pero yo voy con esa actitud de decir, voy a meter lo mejor de mí, estar atento, esa fe sí que necesito, ¿no? Como en el matrimonio, es que hay muchas cosas, ¿no? No es solo me he casado, estoy junto, sino que tengo que meter lo mejor de mí para que funcione, ¿no? Por lo mismo la Eucaristía, tengo que meter lo mejor de mí para que funcione. Por eso preparándome la palabra antes, las lecturas, me las preparo antes, incluso las oraciones de la misa. Si yo todo eso ya lo he vivido un poco, lo he preparado, voy con más conciencia a la Eucaristía. Esos 5 minutos que hemos dicho antes de ir a misa, 5 minutos antes, pararnos, situarnos, guardar silencio. O sea que es hacer cositas y haciendo cositas para que no nos coma la rutina. Como digo, como en el matrimonio, como lo que es. Que cuando suena el teléfono, algunos teléfonos que suenan, y así que desconectamos por completo. Luego, claro, cuando uno es sensible a estas cosas, pues duele cosas, ¿no? Y te callan, ¿no? Porque a veces dices, pero estamos haciendo. Pero bueno, en fin, hay que contar con la dignidad humana siempre y esas cosas, ¿no? Porque por encima de todo está la caridad, ¿no? Si no te echas tu fío y dices, bueno, pues mira el cura, ¿no? Me hace que callar, yo bajo a nivel personalmente, decía a la persona, mire usted, pero para enfrentar con los demás, eso es bien. Vale, pues entonces vamos a ver un poquito así, concretando la misa, porque la liturgia es muy práctica. No tenemos que quedar en la mente, todo lo que hemos dicho se os va a dar en la misa que vais a celebrar, o esta tarde o mañana. O sea que la liturgia es muy concreta, todo lo que estamos diciendo acontece ahora, dentro de un momento. Entonces vamos a ver
la relación entre liturgia y historia de la salvación, cómo nos aparece en la liturgia. Pues, por ejemplo, en la palabra que se nos proclama antes de la celebración eucarística, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Es que ya hemos dicho que eso es hacer memoria del pasado, aunque ya por hecho de hacer memoria ya tiene su gracia, no es simplemente hacer memoria, ¿no? Entonces, cuando escuchamos el Antiguo Testamento, todo eso es para alentar nuestra fe, para luego darnos cuenta que todo eso se realiza en el sacramento, en Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la importancia del silencio que se hace para escuchar la palabra, dice, ¿no? Luego, después de la escucha de la lectura de la palabra, que eso pues, lo hacemos poco. Pero bueno, ¿no? Y para darnos cuenta de que esa palabra está dirigida hoy a nosotros. En aquel tiempo Jesús, eso nos dispersa un poco, ¿no? Pero eso me lo está diciendo Jesús porque también está presente en su palabra, lo dice la Sacrosantum Concilio, ¿no? O sea que Jesús me está hablando a mí en ese momento. Me lo está diciendo a mí, a esa comunidad. Entonces también damos cuenta de esta parte de la palabra proclamada, porque a veces lo importante es la consagración, ¿no? Pero ya desde el principio, ¿no? Ya esa palabra que escuchamos, que a veces pues, no damos importancia. Es como cuando Cristo estaba, ¿no?, predicando el sermón de la bienaventuranza, ¿no? Pues ahí estamos nosotros, ¿no? Escuchando desde la barca, nos va hablando. Bien. Luego también la plegaria eucarística, en los prefacios, normalmente se nos recuerda este acontecimiento de la historia de la salvación y que se hace presente, ¿no? Ahora vamos a ver algún prefacio. Bien, no dice la parte de arriba que va antes del santo, que muchas veces es un resumen de la historia. ¿Sabéis, no? El prefacio, ya sabéis, ¿no? Creo que ya tenéis. Bien. Y luego también, por ejemplo, esto de la relación entre liturgia y historia de la salvación lo vemos en las palabras que siguen al relato de la institución. Dice, haz esto en memoria mía. Cada vez que comemos de este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas, ¿no? O anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no? Bueno, pues esto nos está diciendo que no estamos solo de pasado, sino que ya por hecho de celebrar se hace presente. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la lectura, ¿no? La primera lectura de este domingo, de Adviento, que es una lectura del Antiguo Testamento. Y dices, tú, Señor, eres nuestro Padre, tu nombre de siempre es nuestro liberador. ¿Por qué no extravías, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te teman? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. O sea, bueno, aquí vemos un poco el deseo de Israel, ¿no? De que Dios se manifieste, de que Dios los salve, de que Dios los libere, ¿no? Todo esto, ¿no? Que está ahí en la historia de la salvación, del pasado, ¿no? Y luego viene el Evangelio, ¿no? Lo que dice Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús, está atento a vigilar, pues no sabéis cuándo el momento, igual que un hombre que se fue de viaje, tal. Bueno, puesto que Jesús lo dijo en un tiempo, pues ahora nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? O sea, ese estar atentos, vigilar, es para nosotros. Y nos lo está diciendo a nosotros. Y luego todo esto, pues se nos hace presente en la Eucaristía. Porque claro, Jesús que nos está diciendo eso, pues que comulgamos, ¿no? Y el que estaba deseando el pueblo de Israel para que viniera, pues se nos hace presente en la Eucaristía, ¿no? Bien. El prefacio de Adviento, primero, dice, en verdad justo y necesario, dice, quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. ¿Veis? Como un resumen de la historia de la salvación, en el prefacio, ¿no? Quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo, ¿no? Las dos venidas, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. O sea, como os decía, ¿no? Que ya la misma liturgia, por eso formarnos para la liturgia, dirá el Papa, el viviendo, y la nueva liturgia es la que nos forma. Bueno, luego vemos aquí también lo que hemos dicho, lo de las palabras que siguen al resto de la institución, dice, haced esto. Dice, tomáis y comed, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Dice, haced esto en conmemoración mía, en memorial mío. Recordamos lo que él hizo y por eso el recordar se hace presente.
Entonces nosotros tenemos en cada Eucaristía, pues dice Jesús, ¿no? Haced esto en conmemoración mía. En memoria, ¿no? La memoria, lo hemos dicho, ¿no? En memoria. Luego Luego también las aclamaciones después de la institución, ¿no? Este es el misterio de la fe y respondemos todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Esta es la dimensión, como nos ha dicho también, por la Eucaristía concentra todo esto, ¿no? Ya tenemos la prenda de lo que esperamos, ¿no? De la resurrección. Pues está Cristo resucitado, entonces siempre está el pasado, el presente y el futuro. Aquí tenemos también la siguiente otra aclamación que dice: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, hoy, anunciamos tu muerte ayer hasta que vuelvas, mañana. ¿No? Las tres dimensiones que hace el memorial. Luego la tercera aclamación es: Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Bueno, pues aquí tenemos. Y ya, a otra parte, hemos dicho la relación entre la Eucaristía, la historia de la salvación, la liturgia, y ahora hablamos de que Dios nos ha convocado, o sea, que la presencia de Cristo en nuestra liturgia, ¿no? Y esto constantemente nos lo hace saber pues los ritos, ¿no? Que tenemos, sobre todo al principio de la misa. Lo que tenemos al principio es como el aperitivo, es como hacer comunidad, cuando venimos de nuestras casas, de lo que sea. Entonces tenemos ahí una serie de ritos que hace que tengamos conciencia de que Dios está presente, de que los que estamos ahí no somos una ONG, sino que somos su cuerpo, su pueblo, que nos convoca y que ya nos prepara para luego escuchar su palabra. Son cortos, ¿no? Pero significa mucho. Entonces la cuestión del principio hay que estar en vela, ¿no? Porque se nos pasa, porque es como va uno detrás de otro, ¿no? Entonces pues empezamos. El canto de entrada, ¿no? El cantar juntos ya hace que tengamos algo en común, ¿no? Ese canto que todos sabemos que vamos cantando. Y luego la entrada del sacerdote, y así es que la entrada de Cristo, ¿no? Que entra, ¿no? Para presidir la Eucaristía, para, ¿no? También sentido, ¿no? de esa procesión, lo voy diciendo muy rápido porque, bueno. Entonces, luego está el saludo al altar. Sabéis que el altar es signo de Cristo. Por eso, durante la Eucaristía, el centro es el altar, no el sagrario. Porque el sagrario, podemos decir que es la presencia estática, entre comillas, de Jesús, ¿no? Está presente en el pan y en el vino, ¿no? Pero la Eucaristía está presente durante la celebración. O sea, se está moviendo. No sé si me explico bien. Él se está moviendo. Él nos está diciendo la palabra, luego nos prepara la mesa, luego se acerca a la comunión. Entonces, bueno, el centro es el altar, Cristo, ¿no? Cristo, que es el sacerdote, víctima y altar, ¿no? Y el altar no lo significa. Por eso, cuando empezamos la Eucaristía, se besa el altar, besa a Cristo. Y empezamos con gestos de cariño, ¿no? De amor, un beso al Señor en el altar, ¿no? Luego al otro beso en el Evangelio, bueno, y luego a los fieles, ¿no? Cuando nos demos la paz, también a Cristo, lo besamos del otro. 10 minutos me quedan, vale. Sí, creo que termino ya. Bueno, y luego el saludo, empezamos en nombre del Padre, del Hijo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos ahí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad, que es la que nos ha convocado. Entonces no estamos en nombre de nadie ni de nadie, sino de ellos, ¿no? Yo en ese momento creo que es un momento que salto a la piscina y me sumerjo. Sí, son imágenes, ¿no? Que como que ¿no? Te envuelven, ¿no? Del misterio de Dios. Luego viene el acto penitencial, juntos, como pueblo, pedimos perdón. También, o sea, todos estos gestos, estos ritos que hacemos, nos sirve para eso, ¿no? Para darnos cuenta que estamos juntos, que estamos celebrando, que el Señor está presente. Y luego el Señor esté con vosotros, ¿no? Lo que os decía, ¿no? El Señor esté con vosotros. Es un reconocimiento mutuo de esa presencia del Señor, ¿no? Que está en la comunidad y que está en el sacerdote, ¿no? Y la gente responde, con tu espíritu. O sea,
El Señor está con vosotros, pero tú también, tú date cuenta, ¿no? En cómo estáis. Luego el Señor ten piedad, clamamos a Cristo resucitado. Luego el gloria, también juntos, glorificamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego la oración colecta, que es la oración que hace todos, pero que el sacerdote la recoge y la hace él solo, pero en nombre de todos. Pues se llama colecta. Recoger, ¿no? Colectar significa recoger. Por eso la oración colecta, haciéndola bien, es decir, oremos, sacerdote, guarda un momento de silencio, que a veces pues, no se hace directamente, pero un momento de silencio para que cada uno haga sus peticiones, lo que quiere, y los sacerdotes lo recoge toda esa oración de todos y hace la oración colecta. Y ya, por último, os pongo aquí un ejemplo de la oración colecta. Dice, oremos. Luego, pues conceda a tus fieles, Dios Todopoderoso, de eso de salir a acompañar de buena obra, el encuentro de Cristo que viene, para que colocado a su derecha merezcan por ser reino de los cielos, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues nada, pues esto es un poco lo que he preparado para este número. Diego, una pregunta. Sí. Al momento de ir a hacer la lectura,